Buenos días. Es un gozo podernos reunir nuevamente como iglesia. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Les saludan en esta mañana. Y Steve Estrada. Lianet Chávez. Y le saluda Luis Sánchez. ¿Y quién les habla? Linet Chávez. Es un gusto. Tengan sus Biblias, busquemos la lección, porque vamos a dar inicio al repaso de la lección de esta semana en la lección general que ha sido cómo interpretar las escrituras. Y saben una cosa, siempre el enemigo ha intentado de todas formas destruir, desestimar, desprestigiar las sagradas escrituras. Pero por eso es que nosotros estamos estudiando. Y antes de empezar con el estudio de esta mañana, vamos a inclinar nuestro rostro y buscar a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por que tú sigues aquí con nosotros y sentimos tu Santo Espíritu, Señor. Pedimos que nos des la autoridad, Señor, para poder hablar tus palabras, Señor, y no las de nosotros, Señor. Te pido que mientras repasamos nuestra lección, podamos ser llenos y poder aplicar lo que hemos aprendido a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Steve. Les decía que este apreciado libro que hoy tenemos hoy ha sido objeto de mucha controversia y ha sido objeto de que el enemigo quiera destruirlo completamente. Por algún tiempo la tuvo vedada, no la podía leer el pueblo, no estaba en el idioma del pueblo. Sin embargo, hubo diferentes reformadores que Dios levantó, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el pueblo, para que este libro maravilloso pudiera llegar y ser de estudio común. Pero el enemigo no ha dejado sus estrategias. Él quiere, dijimos al principio, destruirla o desestimarla o desprestigiarla. Y en la actualidad nos podemos dar cuenta que sigue sucediendo lo mismo. Vivimos en un mundo lleno de filosofías que quieren reinterpretar la Biblia. Por ejemplo, tenemos el relativismo. El relativismo niega la verdad absoluta. Todo es relativo. En la óptica de estas filosofías, vienen y le quitan la inspiración y la autoridad de la Biblia. Hay algunas personas que creen que es un conjunto de ideas de gente que vivió en otro tiempo, en otro lugar, y no pueden entender el mundo en que vivimos hoy. En tercer lugar, tenemos a quienes quieren eliminar del todo o minimizar el protagonismo de Dios en las escrituras. Por ejemplo, todos los milagros y los hechos asombrosos que Dios ha hecho con el racionalismo que exalta la razón, quieren explicarlo todo. Me hablaban de una película de los 10 mandamientos, donde efectivamente Dios de alguna manera está presente, pero el hombre intentando hacer las cosas, cuando ellos están cruzando el Mar Rojo, presentan la película que lo hacen cuando totalmente la marea había bajado. ¿Se imaginan ustedes? Cuando le quitamos a Dios su protagonismo, entonces ya no es sobre lo que Dios, nuestro creador, cree sobre nosotros, sino es el hombre dando lo que cree sobre Dios. Y juntamos a esto el pensamiento darwiniano, la era moderna, científica, entonces llegan a creer que este es un libro irrelevante. Nosotros rechazamos completamente esas posturas. Y es por eso que esta semana vamos a profundizar en lo que este libro significó para Jesús y para los apóstoles. Y creemos que los mismos métodos de interpretación y aplicación que dejó Jesús son confiables y de inspiración para nosotros hoy. Y ahí donde usted está, le invito que podamos buscar lo que es el versículo de memoria para esta semana, que se encuentra en Mateo 4:4. Y dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta aquí es, ¿cómo usaba Jesús la Biblia?
¿Cuál es el sentido que él da a estas dos palabras? Escrito está. Bueno, hermana Linet, muchas gracias. Bueno, se puede ver ahí en el escrito está. Jesús está usando la Biblia como una autoridad para vencer a la tentación. Vemos ahí en Mateo 4:3 cuando el enemigo viene y trata de tentar a Jesús, ¿verdad? Y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos que Jesús ya había pasado unos 40 días de ayuno. Era astuto el diablo, el enemigo, y él sabía que aunque era Dios, se había hecho humano también. Y él sentía las mismas necesidades que nosotros sentíamos. Tenía hambre igual como nosotros. Entonces, él viene y lo trata de tentar. Vemos que 40 días antes de su bautismo, Dios dice, este es mi hijo amado. Y Satanás quería desafiar esa posición. ¿Será que Jesús es el hijo amado del Padre? Entonces viene y dice, Jesús le responde con el escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él cita un pasaje que se encuentra en Deuteronomios 8:3. El contexto de este pasaje es la providencia de Dios en favor del antiguo Israel cuando vagaron en el desierto por 40 años. Es decir, si mi padre pudo sostener al antiguo pueblo de Israel por 40 años, me sostendrá a mí también. Jesús también se somete a su padre, así como le enseñó al antiguo Israel que se sometiera a la palabra de Dios y la palabra de vida y su fuente suprema y divina. Confirma la autoridad de la Escritura. Al verse tentado con el amor a la ostentación y la presunción, ante la tentación del amor y la presunción, Jesús responde con otro escrito está. Es cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice, échate, que tus ángeles te ayudarán. Entonces, otra vez le vuelve a contestar con un escrito está, y esto dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Volvemos a ver otra cita del Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:16, y finalmente, ser tentado con el poder, ¿verdad? Y él le responde otra vez con otro escrito está, que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Viendo que en Deuteronomios 10:20 también hablan y nos recuerda la verdadera adoración se centra en Dios y nadie más. Y que la sumisión a su palabra es verdadera adoración. Amén, así es, Steve. Una de las cosas que quiero destacar de lo que acabas de decir de la tentación de Dios, porque es bien interesante, es la autoridad de la palabra de Dios, porque Jesús siendo Dios, ¿verdad? Él no dependió de sus palabras, sino que usó la palabra de Dios, las Escrituras. Y quiero leerles a ustedes también este pasaje que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 99, que dice así: Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. Escrito está, en toda tentación el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad, pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová, era una señal que no podría ser controvertida. Mientras Cristo se manifestaba en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. Interesante, ¿verdad? En las tres tentaciones que Jesús tuvo, tenemos una gran lección para nosotros hoy. Imagínense, el Hijo de Dios dependió de la palabra de Dios. Y una de las dos que quiero mencionar es que la Biblia y solo la Biblia es la norma y el fundamento definitivo de nuestras creencias. No hay otro libro extra, no hay un libro por allí que van a conseguir. No, la palabra de Dios es la única fuente de nuestra creencia.
Y la segunda es que la Biblia y solo la Biblia fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario. Imagínense cuánto más nosotros, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, usó la palabra de Dios, cuánto más nosotros necesitamos usar la palabra de Dios. Y a través de la oración, a través de que Dios nos recuerde la palabra de Dios para poder defendernos de los ataques enemigos. Pensemos en eso. Gracias. ¿Saben que entonces quiere decir que Jesús inició su ministerio en esta tierra poniendo un fundamento muy seguro, la confiabilidad de la Biblia? Para el Señor Jesús, la Escritura tiene la máxima autoridad, tiene el máximo poder. Ahora, inicia su ministerio con este seguro fundamento, construyendo y continúa sobre la confiabilidad de la Biblia. Ahora, vamos a contextualizar un poco. ¿Qué aprendemos? Vamos a preguntarnos, ¿cómo enfrentamos nosotros cada día la tentación? Siguiendo el ejemplo de Jesús, porque no es cuestión de opiniones, tampoco de argumentos elaborados y todos complicados, ni tampoco de las palabras personales de uno, ¿verdad? Sino de las palabras simples, pero a la vez profundas de la Escritura. Y como hijos de Dios, debemos estar y aprender a ser dependientes y sumisos, así como lo fue Jesús, porque Él siendo Dios, si Él lo hizo, imagínense nosotros, ¿verdad? Y hay un factor muy importante. Jesús conocía la palabra de Dios y pudo citarla. Nosotros, con mucha más razón, debemos de hacer esfuerzos conscientes para estudiar, aprender, memorizar la palabra de Dios, de tal manera que pueda ser como esa brújula que nos indique dónde ir, que nos ayude a tomar decisiones, que nos ayude a hacer frente a las tentaciones. Y esto me deja pensando el hecho de que en la experiencia de Jesús, el enemigo fue bien atrevido. Él hasta citó la Escritura, pero lo hizo todo distorsionadamente y fuera de contexto con el propósito de tentar a Jesús, ¿verdad? Y eso quiere decir que si él tomó esa libertad de hacer eso al Hijo de Dios, imagínense con nosotros. Él es muy astuto, él va a buscar de la misma forma distorsionar el sentido de la palabra de Dios para hacernos a nosotros caer. Y si nosotros no estamos preparados, vamos a caer. Por eso solamente en comunión con el Espíritu Santo y estudiando diligentemente las Escrituras, vamos a poder responder al igual que Jesús, con un escrito está. Y con esto quiero aprovechar a hacer una pregunta retórica a todos nosotros. ¿Será que nosotros tenemos textos bíblicos guardados en nuestro corazón que tenemos listos para usar cuando somos tentados? Si ese no es el caso, decidamos hoy, propongámonos sacar todos los días un momento específico para poder estudiar la palabra de Dios, atesorarla en nuestros corazones, memorizarla y pedirle la iluminación al Espíritu Santo. Gracias. Quizá hay alguien que nos está viendo que en algún momento se ha sentido que es muy débil para poder vencer la tentación. Yo quiero decirle en esta mañana, con el estudio que tenemos, lo que hemos construido hasta ahorita, es que nadie tiene que someter su voluntad a la tentación. Tenemos un mismo recurso como nuestro Salvador para poder vencer, su palabra. Y en momentos de tentación, recurrir al escrito está, nos va a dar la victoria. Ahora, continuando con nuestro estudio, recordemos que la Biblia que tenían ellos en ese entonces era el Antiguo Testamento. Habían 3 divisiones a las que se les hacía para referirse al Antiguo Testamento. Era la ley, los profetas y las escrituras. Pero la forma abreviada de referirse a estos 3 podía ser simplemente la ley y los profetas. Se estaba refiriendo al mismo Antiguo Testamento. Yo quisiera que comentáramos de qué manera Jesús validó, ratificó la ley y los profetas. Me gustaría comentar, Maranine, que en repetidas ocasiones Jesús hace referencia exactamente, como usted lo mencionó, a la ley, a los profetas, y para nada hizo o habló de una manera para invalidarlos.
Y lo hace y lo establece, o sea, con la ayuda de las Escrituras. Y lo dice que no solamente es una forma de guiarnos, sino es la norma de vida. Punto que quisiera mencionar es que Jesús enseñó a los discípulos a obedecer la palabra de Dios, y no solamente eso, sino la ley que está en la palabra de Dios. Imagínense, él siendo Dios, que era Dios, ¿verdad? Pudo haber cambiado, añadido varias cosas, pero él estimó las escrituras como muy importantes. Y no hay ningún indicio de que haya dudado de su gran autoridad. Y también es interesante pensar de que él, siendo Dios, estuvo presente en el Antiguo Testamento, dirigiendo profetas, dirigiendo a sus siervos que escribieron lo que él incluso dijo en el Antiguo Testamento. Eso sería contradictorio él mismo decir cosas en contra de él mismo. Por eso con más razón le da autoridad a estas palabras, porque eran sus propias palabras también. Al contrario, incluso en el Nuevo Testamento vemos cómo él afirma esta ley, estos escritos del Antiguo Testamento. Y en Mateo, el capítulo 5, si lo tienen mis hermanos que nos están escuchando, vayan conmigo al libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 17 y 18. Vemos claramente, si alguien le llega a decir a usted que Jesús vino a quitar la ley y estas cosas, lea este versículo que es muy importante. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que se pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En realidad, el Nuevo Testamento es una ampliación, incluso algunas veces repetición, explicación y cumplimiento del Antiguo Testamento, hermano. Interpretado a la luz de la muerte, resurrección y glorificación de Jesús. Amén. Saben que es triste, pero hay muchas personas que de forma errónea y a veces sin darse cuenta, creen o enseñan que el Nuevo Testamento surge para reemplazar la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que hablamos al principio que desestimar? Entonces, ¿a qué se refería Jesús sobre esta base cuando él habla de un nuevo mandamiento? ¿Qué quiere decir? Bueno, leamos Mateo 22, 35 al 40 para tener un poco contexto sobre este nuevo mandamiento del cual Jesús habla. Dice así, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, Jesús no estaba dando nuevas instrucciones aquí, sino aclarando y dándole el verdadero sentido a lo ya escrito por Moisés y los profetas. Me encanta cómo Luis recalca ahí en Mateo 5:17, donde dice claramente, la Biblia dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. No pienses que vengo a decir, ok, ya el Antiguo Testamento hasta aquí llegó y vamos a comenzar con el Nuevo y ya no le vamos a hacer caso al Antiguo. Entonces, Jesús claramente vino y dijo, yo no vengo a cambiar la ley de Moisés. Entonces, si podemos ver, como muchos sabemos que los 10 mandamientos está dividido en dos secciones. Los primeros 4 habla sobre el amor a Dios. Entonces, el amor a Dios por sobre todo estaba citando en Deuteronomio 6:5, donde dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a la misma vez resumiendo los primeros 4 mandamientos que se centran en la relación divina humana. En la segunda parte vemos al amor al prójimo como a uno mismo, perdón.
Cita Levíticos 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Que contempla los posteriores 6 mandamientos que se centran en las relaciones interpersonales. Jesús no anuló la ley, sino que nos recuerda que los 10 mandamientos son apenas una explicación de estos 2 principios básicos: el amor a Dios, los primeros 4, y el amor al prójimo, los siguientes 6. Y yo quisiera rescatar 3 lecciones prácticas de esta segunda parte. Nosotros, primero que todo, nosotros podemos ver en Mateo 22, 35 al 40, que un intérprete de la ley es el que hace la pregunta sobre el gran mandamiento. Y eso es muy triste, porque la Biblia dice claramente, ahí si uno lee, que la intención de ese hombre al hacer esa pregunta era tentar a Jesús, entramparlo. Y esto es algo que debe tocar nuestro corazón. Y nos debemos preguntar, ¿cuál es la actitud que yo tengo al estudiar la palabra de Dios? Esa actitud, la que nosotros tenemos, debe ser querer conocer más a Dios, querer amarlo más, querer obedecerlo. Y al estudiar la Biblia, nosotros debemos de asesorarnos a nosotros mismos y asegurarnos que tenemos la actitud correcta. Otra cosa, nosotros sabemos que la función de la ley es mostrarnos el pecado. Hemos escuchado el ejemplo que es como un espejo, ¿verdad? Que nos muestra nuestro propio reflejo y nos deja ver cómo estamos, pero al darnos cuenta cómo estamos, eso no nos va a salvar. O sea, la ley no salva. Es la gracia de Dios, la gracia de Jesús la que nos salva, el limpiarnos. Pero tristemente, en el tiempo de Jesús, los judíos habían llegado a creer que obedeciendo la ley iban a ser salvos del pecado. Y por eso habían caído en un extremo muy feo, el abismo del legalismo. Pero aún así, Jesús en ese tiempo nos dio el ejemplo perfecto de cómo obedecer, de cómo guardar la ley. Y como han dicho anteriormente, Él dijo, he venido a cumplir la ley. Él fue muy claro. Y sabemos que Jesús vino con esa misión de dar su preciosa vida para salvarnos a nosotros. Y por eso nosotros siempre debemos recordar ese sacrificio de Jesús y esa gracia salvadora. Y la última cosa que quiero mencionar es que uno de los textos que estudiamos en esta segunda parte fue Mateo 23, versículos 2 y 3. Ahí si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme para leerlo rapidito. Mateo 23, versículos 2 y 3. Y dice, Mateo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí Jesús nos enseña que con solo teniendo un conocimiento intelectual de la Biblia y de las enseñanzas, eso no es suficiente para poder primero que todo conocer la verdad, pero sobre todo para conocer al Señor, quien es la verdad. Porque aquí podemos ver en ese versículo que ellos sabían todas las escrituras, pero imagínense que no lograron ni siquiera reconocer que Él era el Mesías de quien tantas profecías habían hablado. Exacto. Pasamos ahora a la tercera parte de la lección y nos encontramos a 2 discípulos caminando a Emaús con sus corazones tristes, apesadumbrados. Todo para ellos estaba perdido. A quien ellos pensaban que era la esperanza, que iba a redimir a Israel, estaba muerto. En más, ya era el tercer día que había muerto. La pregunta aquí es, si eran discípulos, habían estado entre los que lo habían seguido, ¿por qué estaban desesperanzados pensando que ya todo estaba acabado? ¿Saben qué? Porque no conocían la Biblia.
Si ellos hubieran conocido todas las escrituras, hubieran estado reunidos gozosos. Hoy es el día que va a resucitar nuestro Señor. Hubieran dicho el día domingo. Ahora, cuando Jesús se une a ellos en el camino, les da un estudio rápido. Y entonces empieza a decir, ¿saben qué? Vamos a darles un estudio rápido. ¿Qué hace Jesús? Los lleva, vamos a ir un momentito a Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Él les está dando un estudio bíblico rapidito mientras va caminando con ellos. Les está diciendo, miren todo lo que se decía. Se ha cumplido a partir de las profecías del Antiguo Testamento. En todas las escrituras, en la totalidad de las escrituras. ¿Saben que después luego Jesús se aparece a los demás y continúa con el estudio bíblico? Ahí mismo, en Lucas 24, 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Vieron las tres divisiones? Vuelve a enfatizar la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Anteriormente dijo en las escrituras. Esto quería decir la totalidad de las escrituras. Excelente, Mariana. Es tan cierto y me parece interesante que Jesús, como usted dice, dio un estudio bíblico en el camino. Me parece el estudio bíblico más efectivo que pudo hacer. Y en la Biblia, en su totalidad, está establecido claramente que, y por eso Jesús usó las palabras, que Jesús es el verbo hecho carne, Dios hecho carne. Otra de las cosas, que Él se valió de la Escritura para explicar cómo se produjeron estas también, ¿verdad? Me imagino que hablándole a los que iban a caminar de Maús, y también que cómo enseñaban ellas acerca de él y cómo él también cumplió todas las cosas que se hablaban de él en el pasado también. Y de aquí, algo muy interesante, o sea, lecciones que podemos aprender. Jesús dio el mejor ejemplo de cómo enseñan las escrituras. Y no solamente eso, porque el mensaje de las escrituras iba predicar a otras personas también. Los discípulos, cuando Jesús se fue, predicaron a los gentiles. Y ese ejemplo allí fue especialmente para ellos. A medida que avanzaba en la proclamación del mensaje evangélico, también los discípulos debían enseñar todas las escrituras para brindar un entendimiento y poder a los nuevos conversos de todo el mundo. Busquemos en Mateo 28, 18 al 20. Y la palabra de Dios dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles es la palabra clave aquí. Que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Viendo y analizando este texto aquí, que es la Gran Comisión, vemos que estamos hablando de toda la Escritura. No dice Dios, por tanto, id y enseñarles solo el Nuevo Testamento. Sino que es todo lo que les he enseñado. Y eso comienza desde Génesis, ¿verdad? Entonces, todo lo que os he ordenado, todo lo que está escrito, todo lo que han recibido de Dios, son cosas que son clave en este versículo, y es fácil poder entender y interpretar lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. Dice, y ustedes prediquen el evangelio y enseñen todo lo que os he enseñado. Que tenemos que predicar nosotros, no solo a nuestros hermanos, pero también afuera. La gente que tal vez todavía no saben de Dios y del amor que Dios tiene por nosotros. ¿Qué enseña y manda Jesús?
Si sus enseñanzas se basan en todas las escrituras, es por eso que la regla de nuestra fe tiene que ser la palabra. La base, la fuente de nuestra enseñanza tiene que ser la palabra de Dios. Perfecto. Llegamos a la cuarta parte de nuestra lección. Además de aceptar la Biblia como la palabra de Dios, entendemos entonces que es la base de nuestra o de toda doctrina y es la norma autorizada para vivir. ¿Cómo consideraba Jesús a la Biblia también? Esa es una buena pregunta para analizar, ¿verdad? Y al estudiar la lección pudimos ver que Jesús la consideraba un libro histórico. Él se refirió a sus personajes como personajes reales, que vivieron en lugares reales y que se involucraron también en hechos reales. Y Jesús mencionó a muchos personajes que nosotros conocemos, como Adán y Eva, Abel, Noé, Abraham, Lot, la mujer de Lot, Sodoma y Gomorra, David, Salomón, Elías, Eliseo, Jonás, Zacarías, Isaías, y la lista sigue, ¿verdad? Porque fueron muchos personajes los que fueron mencionados por Jesús. ¿Y qué podemos aprender de esto? De esto podemos aprender que si Jesús, que era el propio Dios hecho carne, siendo uno con el Padre y con el Espíritu, y él sí teniendo toda la autoridad necesaria para poder hablar por sí mismo sin tener que usar la autoridad de las Escrituras, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Él bien podía haber hablado porque era el Hijo de Dios, solo con su propia autoridad, ¿verdad? Pero sin embargo, podemos ver que él reconoció, en varios lugares podemos ver que él reconoció la autoridad bíblica y la usó como la fuente de sus enseñanzas. Y eso en serio que nos pone a pensar sobre cuánto más nosotros, imagínense, nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Y si vamos a Lucas 4, nosotros podemos ver que ahí está Jesús en Capernaum un sábado y está yendo a la sinagoga. Y luego lo encontramos leyendo un pasaje del libro de Isaías. Y ahí él lo estaba explicando. O sea, Jesús era un predicador bíblico. Y esta es una lección muy importante para todas las personas que se ponen a predicar. Nosotros debemos de ser predicadores de la palabra de Dios, utilizando la Biblia, siguiendo el ejemplo de Jesús, y que esa siempre sea la base de nuestras enseñanzas. Siempre abrir la Biblia y sacar el mensaje de ahí, porque la gente necesita oír la palabra de Dios y no la palabra de un ser humano. El mundo necesita palabras divinas, respuestas divinas, para poder obtener lo que tanto desean: paz, una guía segura, esperanza, fuerza, para poder vencer, ánimo, para poder seguir adelante. Y lo bueno es que todo eso se puede encontrar en la palabra de Dios. Amén. Llegamos al final de nuestro estudio. Entonces podemos recapitular diciendo que la Biblia es la autoridad para vencer, es la norma para vivir. Jesús aceptó la Biblia en su totalidad y además la consideró como una historia real. Ahora la pregunta es, ¿cómo consideraron los discípulos la Biblia? Hay 6 cositas que quisiera compartir acerca de eso. Y una de ellas es, ellos consideraron la Biblia así como Jesús, como la palabra de Dios. Es muy importante pensar y recordar. También que en cuestión de doctrina y ética y cumplimiento profético, la Biblia es para ellos la palabra de autoridad. Mateo, claramente usted lee Mateo y ve cómo Mateo incluso pone profecías cumplidas allí, así que puede leerlo también. No encontramos nada en ninguna parte del Nuevo Testamento y después del Antiguo que estos hombres hayan hecho o dicho o desafiando la autoridad y la autenticidad de la palabra de Dios, de parte de la Biblia. Pero no solo creían en la Biblia, sino que los escritos del Nuevo Testamento citaron ampliamente estos escritos del Antiguo Testamento. Así que es importante también recordar eso también. Pero para Jesús, toda la Biblia, era autoridad y además la base de toda autoridad. Era la base de la misión de él y también de su ministerio. Los discípulos se tomaron en serio la enseñanza de Jesús
y la convirtieron en la base de los evangelios de las cartas a las iglesias. Cada evangelio que usted puede leer de Pablo y los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, de Juan, todos son basados en la escritura en general, no algo nuevo, sino siempre en cumplimiento en toda junta la palabra de Dios. Muchas gracias, Luis. También podemos encontrar otros ejemplos, muchos otros ejemplos en la Biblia donde los discípulos recuerdan y recuerdan del Antiguo Testamento, de lo que ya se ha dicho, y vemos que en Mateo citó ampliamente las profecías del Antiguo Testamento. Vemos que Lucas comenzó su evangelio con las genealogías demostrando que Jesús era el Mesías. Pablo afirma que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir para toda buena obra. En Hebreos 11 podemos ver que Pablo enumera a muchos de los hombres y mujeres que fueron héroes y heroínas de la fe. Y se toma al pie de la letra sus historias y los escenarios originales del Antiguo Testamento. Ahí vemos otra vez cómo estamos dándole importancia a toda la Biblia, no solo a lo nuevo que se estaba escribiendo en ese entonces. Un erudito ha compilado una lista de 2,688 referencias, 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y otras. Si a esta lista se le agregaran alusiones, temáticas y motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. Es muy cierto, Steve. Y además de eso, podemos recordar que los ejemplos de los apóstoles y de Jesús nos dan una evidencia muy clara de cómo nosotros podemos abordar las escrituras. Podemos ver que ellos permitieron que las escrituras se interpretaran a ellas mismas, que las escrituras se interpretaran a las escrituras, y así lo debemos de hacer nosotros también. Podemos ver que ellos confiaron en las escrituras como su defensa durante la tentación y exigieron un claro, así dice Jehová, para poder tener una interpretación más clara de este texto que estaban analizando y de sus aplicaciones. Así que siguiendo el ejemplo de Jesús y también de los apóstoles en relación con la Biblia, nosotros también debemos de aceptar no solo una parte, sino que toda la Biblia como el fundamento de nuestra fe y de nuestra creencia. Y leo de la página 97 del libro Palabras de la Vida del Gran Maestro, que dice: la palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como las del Nuevo. El uno no está completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizado en el servicio expiatorio, pintado en la ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, Cristo, tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, constituye los tesoros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador, el resplandor de la gloria del Padre, pertenece tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Gracias. Y nosotros somos la extensión de esos discípulos que seguimos proclamando la autoridad y basando toda nuestra doctrina en la palabra de Dios. Saben que hemos llegado al final y quería comentarles que cuando yo estudiaba, me encontré con un pensamiento en la Biblia de una de mis compañeras de cuarto y le pedí permiso y lo copié y todavía lo guardo hasta el día de hoy. Y se los voy a leer. Dice así: la Biblia no tiene igual. Léela para ser sabio. Créela para ser salvo. Practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sostenerte y consuelo para alentarte. Es el mapa del viajero,
el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Ahora, después de haber estudiado este tema, ¿cuál es mi respuesta a este estudio? Deseo ser un discípulo, una discípula que acepte la Biblia en su totalidad como el fundamento de mi fe. ¿Cuál es mi decisión? Quiero leer una cita de Mensajes Selectos, página 219, tomo 3. Apropiémonos de las ricas promesas de Dios. El jardín de Dios está lleno de ricas promesas. Recojámoslas, llevémoslas con nosotros. Mostremos que creemos en Dios. Aceptemos al pie de la letra su palabra. No se ha hallado ninguno de nosotros desconfiando de Dios o dudando de Él. Para terminar, vamos a darle a cada uno de los maestros un breve momentito para que den sus palabras finales. Bueno, yo me encanta cómo nos recuerda la confiabilidad de la Biblia. Es algo que es clave y a la misma vez nos recuerda ser humildes, porque nosotros como humanos a veces, como comenzó Lynette diciendo, tenemos varias filosofías, tenemos varias teorías, como que nuestra palabra tiene más poder que la palabra de Dios. Porque vemos en nuestro estudio que en ninguna parte Dios dice, ok, ahora vamos a dejar de ver el Antiguo Testamento, ya no es importante para nosotros, ya no sigan estas instrucciones, sino sigan con el Nuevo Testamento, nunca. Entonces uno, a veces como humanos, nos queremos ser egoístas, o no sé, nos creemos como los grandes sabios. Nos ayuda a recordar, ser humildes y recordar que tenemos que confiar en la palabra y que la palabra de Dios que la Biblia es palabra de Dios viva. Amén. A mí, estudiando la lección, me llamó mucho la atención como mencionaba que muchas veces nosotros o hay personas que leen la Biblia solo porque la Biblia no encaja exactamente con sus creencias o manera de ver la ciencia, la naturaleza, solo por eso la descartan. Pero como está diciendo Steve, a veces nosotros nos creemos demasiada, o sea, la gran cosa, cuando en realidad no nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene toda la autoridad y solo porque no la entendamos siempre, eso indica que nuestra mente es finita, ¿verdad? Que tal vez no la entendamos siempre y solo porque nosotros tal vez no la entendamos, no quiere decir que hay que descartarla. Y me llamó mucho la atención, teniendo esto en mente, ver la actitud de Jesús, que era el único que técnicamente no necesitaba usar la autoridad de la palabra de Dios porque él era Dios, ¿verdad? Pero él sí siendo la gran cosa, se sometió o fue sumiso a la palabra de Dios y la usó para vencer la tentación, como un escrito está. Así que con esto lo que me llamó la atención fue que nosotros, al igual que Jesús, con mucha más necesidad de la palabra de Dios, debemos en serio estudiarla todos los días y atesorarla en nuestro corazón para así también poder vencer la tentación, las pruebas, como un escrito está. Amén. Hermano, ¿qué más puedo decir? Una de las cosas que estaba aprendiendo esta semana, bueno, la había aprendido un tiempito atrás, son dos cositas que quisiera mencionarles. Una es que el libro más vendido en el mundo, o el libro más conocido, más revendido, es la Biblia. ¿Usted sabía eso? Aproximadamente, algunos dicen 3.6 billones a 5 billones de copias se han vendido durante todo este tiempo, durante todos estos años. Queriendo ver, para que piense un poquito todo lo que el Señor ha hecho para que usted pueda tener esa palabra en su hogar. Hay personas que han dado su vida, han derramado sangre para que la palabra de Dios se siga compartiendo. Así que no olvide, nunca se olvide de eso. Lo importante que mucha gente sufrió para que usted tenga esa palabra en su casa ahora. Así que aproveche esa oportunidad que tiene, que muchas personas no tuvieron esa oportunidad anteriormente. Y la otra cosa que quería destacar es que, como decía Lianet, de que Jesús era el Dios y no para nada bajo la autoridad de la palabra. Y el mejor ejemplo, aquella persona que quiere compartir la palabra de Dios y quiere que otras personas conozcan, él
pienso yo que la historia de las personas que iban camino a Maús es el mejor ejemplo de dar un estudio bíblico. Léalo, porque allí Dios usó solamente la palabra. Jesús había resucitado, pudo haber mostrado sus marcas para mostrar que él era Jesús, pero él no hizo eso. Él usó la palabra de Dios. Así que usted mismo también quiere compartir la palabra de Dios. Confíe y comparta la palabra solamente de Dios. Sí, hay buenas fuentes externas que no se pueden ignorar, pero que no puede ser nuestra fuente para creer. Solamente la palabra de Dios. Así que siga guiándose solamente por la palabra de Dios y compártala confiando en el Espíritu Santo también que lo guiará. Amén. Amén. Queridos hermanos, valoremos, apreciemos este libro, porque tiene las palabras de vida. No dejemos que cualquier otra actividad compita y gane al momento especial para estudiar la Biblia. Y ahora la tenemos, la podemos leer con facilidad, con libertad, pero si fuera retirada, ¿qué vamos a hacer? Sería muy tarde para recurrir. Ahora es el momento de atesorar todo en nuestro corazón. Para terminar este segmento, quisiera invitarlos a cerrar nuestros ojos brevemente para una oración. El inicio del estudio debe ser con oración. Y al terminar de leer la palabra de Dios, debe ser con oración para que esas verdades, el Espíritu Santo haga que tengan el efecto en nuestra vida. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por lo que haces por nosotros. Nos rendimos delante de ti y aceptamos tu autoridad a través de las Escrituras. Ayúdanos a que sean la base de nuestra fe y a tomar tiempo para estudiarlas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a seguir estudiando nuestra lección y por favor quédese con nosotros. Hemos finalizado este segmento, pero nuestra adoración continúa. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana Chávez.